Jessy Cervantes. Jessy, encantada de recibirte aquí en este video podcast. Oye, Katy, no, al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación. De los desgloses que emocionalmente a veces nos falta ese atrevido, ¿no? ¿A qué te refieres con eso, Jessy? Me cambié de estación y el dueño me amenazó, me dijo que no iba a volver a trabajar nunca más. O sea, no hay nada mejor en el ser humano que estar fuera de su zona de confort. ¿Cómo llegas a ese lugar de la manera así como natural, como te sale? Mis padres se divorcian, yo tenía 8 años. Entonces fue que me propuse establecer un esquema de trabajo, una planeación, un equipo. Esta capacidad de soltar eso te libera, te hace sentir mucho más libre de equipaje. Lo peor que puedes hacer es quedarte solo. Ya, eso es lo peor. Siempre, yo lo he dicho, siempre vas a encontrar a alguien que te escuche. Hola, ¿qué tal? Soy Katy Calderón de la Barca y estoy feliz de recibir a nuestro invitado de hoy porque es un genio de la creatividad, pero un genio de la creatividad para encontrar el cómo sí cuando la vida te trata de decir por aquí no es. No necesita presentación porque todo el mundo ha escuchado su voz y es conocido en el radio, en la televisión, en los medios de comunicación y bueno, hasta en el mundo del coaching. Jessy Cervantes. Jessy, encantada de recibirte aquí en este video podcast. Oye, Katy, no, al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación, por el poder platicar, por el poder acercarnos a toda la gente que está detrás de la pantalla, sea la pantalla que sea. Exactamente. Y bueno, pues yo les quiero platicar de lo último que es como, bueno, siempre has llevado como una lucecita brillando por arriba de ti. Además, tu estación, bueno, ¿qué tal? ¿Qué me estabas platicando ahorita? Fíjate que el programa lleva en número 1 de las mañanas en el mercado del área metropolitana del Valle de México, que es la Ciudad de México y todos los municipios del estado que la rodean, 19 meses. Y la estación EXA nos ha ido muy bien como formato, como concepto, con un muy buen equipo de trabajo. Lleva 5 meses en primer lugar en coche, o sea, trae como una muy buena época porque decidimos, Katy, en la pandemia, sí informar, sí tomarnos de la mano con la gente, pero no lamentarnos, claro, sino trabajar. Entonces lo que hicimos fue armar un equipo donde pues había gente atrevida, que cuidándose, guardando la precaución, seguía ocupado en dar buen entretenimiento y buen contenido, así que nos fue muy bien. Claro, y cuando dices atrevida, ¿qué quiere decir? Porque justamente ese es uno de los, ahora sí que, de los desgloses que emocionalmente a veces nos falta ese atrevido, ¿no? ¿A qué te refieres con eso, Jessy? Fíjate que atrevido es bien interesante porque es la diferencia, creo que es el límite entre el ser y el no ser. Sí. Es decir, el otro día mi hija se fue a estudiar fuera y me llamaba un poco para arrepentirse, ¿no? Para decirme, oye, ya no. Entonces le decía yo que estaba feliz de lo que estaba pasando y ella muy azorada me decía, ¿pero cómo? Le dije, sí, estás fuera de tu zona de confort, es maravilloso. Sí. O sea, no hay nada mejor en el ser humano que estar fuera de su zona de confort, que tener que nadar en aguas turbias, que tener que levantarse de una caída, que tener que sorprenderse de lo que no esperaba de la vida. Y yo creo que de eso se trata el caminar, ¿no? Tal cual. Del atreverse, del ir más adelante, del salirte de donde estás. Tal cual. Y para mí es el nombre del juego. Por supuesto. Y fíjate, aquí me encantaría que todos los papás que nos escuchan, veo 3 elementos maravillosos en esto que tú estás describiendo, Jessy. Por un lado, recibes, sí, la emoción de tu hija, que es estoy asustada, me quiero regresar, pero dense cuenta cómo le da la vuelta. O sea, aquí estoy como papá escuchándote, pero por otro lado, te voy a contar una historia y por eso digo, me parece una genialidad cómo pones las cosas. Le cuentas una historia distinta del problema que ella está viviendo y entonces la mueves del miedo a la esperanza, ¿no? ¿Cómo llegas a ese lugar de la manera así como natural, como te sale? Es que sabes que yo soy un convencido, Katy, que todos somos creativos. La creatividad versa su fuerza y su poder en las ideas. Somos seres de ideas. O sea, todos, o sea, cualquier gente que nos esté viendo tiene ideas y todos tenemos grandes ideas. La gran diferencia entre los creativos y el resto es que los creativos se atreven, van por ellas. Son doers, no son dreamers. Decía el queridísimo don Joaquín Vargas
que la vida está compuesta de dreamers y doers, es decir, los soñadores que se pasan la vida solo soñando y los realizadores que sueñan y hacen todo lo posible porque sus sueños se hacen realidad. Claro. Entonces, en la creatividad es lo mismo. O sea, todos tenemos la capacidad de crear, todos, absolutamente todos, y todos tenemos buenas ideas, todos. Todos tenemos sueños, todos tenemos grandes sueños, pasiones, todos somos seres de pasión, todos. Hay gente que solo respira. Yo siempre le digo a mi equipo, ¿no? El nombre del juego en la vida es no solo ser alguien que respira, o sea, que estás para respirar. Sí. El nombre del juego en la vida es respirar y crear. Claro. ¿No? ¿Y cómo haces ese segundo paso? Porque como dices, a todos se nos pueden ocurrir grandes ideas. ¿Cuál sería esa fuerza que te lleva a realmente no quedarte en el que sueña, sino en el que realiza? Mira, yo soy muy buen vendedor de mis sueños. O sea, me convenzo tanto de lo que creo que una vez que yo me lo vendo y me lo compro, sé venderlo. Es decir, la última vez estaba con mi buen amigo Adolfo Cedeño, que trabaja para García López, Oscar y Lupita. Sí. Estaba, que creo que viven por aquí. Sí. Sí, bueno, pues, creo que son tus vecinos. Estaba yo platicando con él en Casa Milán, una galería que tienen impresionante en el centro, y me estaba vendiendo una pantalla gigante que iban a poner en la cara sur del World Trade Center. O sea, me está diciendo, oye, es que acabamos de idear poner una pantalla de 5,000 metros cuadrados en la cara y yo vengo a venderte spots porque mira, cada spot te cuesta tanto. Y yo de inmediato dije, caray, ¿para qué quiero un spot? Sí. Mejor subo a un artista que cante en la azotea del World Trade Center y paso el concierto en la pantalla de 5,000 metros. Sí. Y luego con drones tomo una foto de todo lo que esté pasando y lo subo a Facebook. Y entonces yo me lo imaginé perfecto, ¿no? Entonces busqué a Camilo, un chico que era como es la sensación hoy en día. Sí. Lo convencí a su empresa, convencí a mi empresa. Hicieron un gran trabajo comercial, se convencieron los patrocinadores y se hizo realidad. Llegamos a, pues por ahí de 70 millones de personas, en un alcance impresionante en redes sociales. Él salió feliz, nosotros también, y rompimos el hito de tener a un artista en la cima del World Trade Center, claro, con el museo nuevo que está ahí, donde había un VIP maravilloso, proyectado en una pantalla de 5,000 metros cuadrados, con gente en todas las azoteas de la colonia Nápoles. Lo hicimos en tiempo de pandemia, además. claro. O sea, todos los que estuvimos arriba nos hicimos el test para poder estar. Y cada que subías te tenías que hacer una prueba para que todos los que estuviéramos bien. Lo hicimos con gente, hubo 30 ganadores, tenían la sana distancia, teníamos colchones arriba, una especie de como de cojines, ¿no? Sí, sí. Y todos tenían su prueba, todos teníamos cubrebocas, entonces todo salió de maravilla, pero como de una idea que cualquiera puede haber tenido, lo único que fue es convencerme yo, Claro. ¿no?, de lo que podía lograr, cotizar, o sea, hacer todo el esquema supuesto. de planeación, estrategia, y luego ir vendiéndosela a los demás. Porque creo que todos somos, yo siempre he dicho, o sea, es que todos somos ideólogos, todos somos creativos, todos somos políticos, Claro. ¿no? Pero hay quien lo saca y quien naturalmente navega como pez en el agua, como barco en alta mar, mejor dicho. Y hay quien no. Claro. Yo creo que esa es la gran diferencia. Pero fíjate, yo observo algo que es justamente, como dices, ahora sí que me la compro, me convenzo. Cuando dices me convenzo, claramente está ese entusiasmo, esa como especie entre alegría, esperanza, confianza, que evidentemente el primero en que compra el proyecto eres tú. O sea, esa confianza viene de ti mismo y de ahí viene, bueno, una capacidad de vender tu idea maravillosa, como dices, pero no es solamente, si te fijas, la parte intelectual, que la tienes con un poder enorme, pero de ahí viene acompañado este entusiasmo que se transforma en esta confianza. O sea, si nos vamos a tus años de adolescente, de un poco cuando empezaste en el medio, ¿cómo empezaste a construir esta confianza? O sea, ¿cómo te topaste con los nos y los convertiste en sí? Sabes que es muy curioso. Yo soy mi padre médico, mi madre química farmacobióloga. Mis padres se divorcian, yo tenía 8 años.
yo empiezo a vivir con mi madre. En aquella época, te hablo de los 70s, no era tan común esto de los padres divorciados, ¿no? Claro. Era como... no éramos la mayoría del salón, ¿no? Sí, Hoy sí. quizá en un Hoy salón es la preguntas y mayoría. pues, igual un buen porcentaje ya, ¿no? Sí. Pero en aquel entonces no. Entonces, pues mis amigos estaban en familia y yo vivía con mi madre, que éramos una familia. No tuve hermanos, soy hijo único. Y por una parte era mi padre, que cada semana lo veía para ir al club cinegético a tirar, practicábamos tiro, que era la única manera, o ir a las corridas de toros, donde yo veía a mi padre. Y por la otra mi madre, ¿no? Que llevaba el día a día, la escuela, la universidad. Mi mamá siempre me impulsó. No hubo una cosa en donde no hubiera yo encontrado apoyo con mi madre, ¿no? Todo lo que yo quisiera. Cuando surge la idea de que yo quiero estudiar comunicación, mi padre me dice, no, estás loco, esto es imposible. No hay manera. Eso no existe, la locución es que es un oficio además. Sí, sí. Mínimo leyes, me dijo. Entonces, pues mi madre me apoyó, me hicieron un estudio. En aquel entonces te mandaban un psicólogo y te hacían pruebas del ajedrez y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Y pues salió que el que estaba mal era mi papá. Entonces mi madre me paga la universidad. Pero yo creo que tiene mucho que ver la cuna. 100%. Es decir, yo sí creo, y se lo digo abiertamente a los papás que nos puedan llegar a estar viendo, la seguridad se mama, es decir, la seguridad la traes desde la cuna. La seguridad se le impregnas a los chicos desde que están empezando a caminar. Claro. Porque somos seres de aprendizaje, es decir, cuando tú naces, llevas un proceso de aprendizaje completito. O sea, desde aprender a comer, a caminar, a tocar, a sentir. Sí. Y con ese caminar sigues aprendiendo. Si tú en el aprendizaje limitas, si tú en el aprendizaje sueltas demasiado, lo conviertes en libertinaje, nunca aprietas, pero estás limitando todo el tiempo, pues salen seres limitados a la vida. Pero si tú apoyas con causa, es decir, explicando el porqué, siempre hablando y teniendo una buena comunicación, compartiendo, yo creo que el compartir es ir y regresar. Sí, 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 ¿no? tal cual. Yo creo que crea seres bien empoderados a la vida y bien seguros. Entonces yo creo que lo traigo. O sea, yo creo que mi madre, desde que empecé a ser locutor, me acuerdo que una vez me cambié de estación y el dueño me amenazó, me dijo que no iba a volver a trabajar. Nunca más. Nunca más, me dijo, nunca más en tu vida vas a volver a trabajar, ¿no? Y pues nada, que mi mamá me dijo, dile que está loco. O sea, claro que sí, tú eres comunicador. Yo estudio comunicaciones, tengo una maestría en dirección de empresas de entretenimiento. Y siempre, o sea, fue un apoyo bárbaro. Claro, y fíjense cómo esto que nos está contando Jessy es la voz del como sí, ¿no? En esta mamá que confía, que te dice que sí, que te dice creo en ti y te inyecta, ¿no? El tú también cree en ti. Entonces, como dices, esta formación, que es mucho el actuar de ella, seguramente como fue contigo, y el encontrar esta causa, que es algo que me parece importantísimo. ¿Cómo ha sido a lo largo de todos tus años de trabajo, de familia, pareja, el tener una causa? O sea, ¿cómo logras reconocerla y ahora sí que sea como tu motor? Sabes que yo creo que las causas te las tienes que ir buscando, te las tienes que ir creando. O sea, siempre he sido un convencido de que no es de que te despiertes y digas, y ahora tengo una causa. Yo siempre he tratado de ponerme la causa, ¿no? O sea, la creas de constantemente. Constantemente. Por ejemplo, yo tenía una necesidad impetuosa de escribir, un sueño bárbaro de tener un libro en mis manos, ¿no? Digo, una amiga mutua, Laura, sabe perfectamente todo lo que me costó y todo lo que busqué. Y en la maestría, justamente que hice esa maestría, ahí descubrí por medio de la clase, de dirección de empresas editoriales, de una muy buena maestra que me tocó, que había formas, que había que hacer, que no era un rollo de solo sentarte solito como loco, es que lo intenté 1000 veces, ¿no? Con una botella y 2 botellas de vino tinto, terminaba con una cruda bárbara sin saber ni qué había escrito. Entonces, fue que me propuse establecer un esquema de trabajo, una planeación, un equipo, y se hizo realidad la primera novela. Empecé yo con una novela, una novela de la radio, que narra un poco, empezó siendo como biográfica y luego ya le tuve que meter ficción, por ahí importante, y luego llegué con la editorial y me dijeron que tenía que tener coaching, entonces al final metimos un pegoste horrible ahí de coaching, y luego ya trabajé con este equipo donde está, por ejemplo, Laura, en mi segundo
en mi segundo libro, que es Manual para creer en ti. Claro, están estos dos que son justamente de los que nos está hablando. Y en efecto, además, eres coach, o sea, sí hiciste todos tus estudios de coaching. Claro. Y bueno, me parece maravilloso. Eso también, porque es parte, eres un comunicador nato, pero además con herramientas súper claras, ¿no? De esto, ¿qué nos compartes que haya sido crucial en tu vida, de estas herramientas? Porque digo, lean el libro, es maravilloso, de todos los tips que da, pero cuéntame, son muchos, ¿con cuáles podrías decir estos definitivamente impactaron mi vida y han impactado la vida de otros? Mira, yo conozco el coaching porque lo empiezo a tomar. Sí. Es decir, yo empiezo a tomar coaching. Yo sé que hoy hay una parte importantísima, sobre todo en redes sociales, que está desmitificando el asunto del coach. Sí. Yo creo que lo que te acomoda de la vida lo tienes que ir absorbiendo y lo que te sirva a ti para nutrirte lo tienes que ir utilizando, se llame como se llame. Por supuesto. Es decir, hay yoga, hay lo que sea, que tú te sientas bien y tranquilo y te sirve, úsalo. Porque sí soy un convencido que necesitamos herramientas. Necesitamos quien nos escuche y quien nos oriente. Claro, y ahí me encantaría que compartas, porque todavía me topo, por ejemplo, con varios adolescentes que dicen, es que mi papá no quiere ir a terapia. O sea, con varios papás que tienen este discurso de, no, a ver, yo no necesito un loquero, yo no es eso, o sea, ahora sí que no, yo puedo solo. No. ¿Cómo alguien tan creativo e inteligente como tú encuentra un motivo que podrías compartir justo para que, o sea, ahora sí que la gente se inspire y vea el trabajo tan maravilloso que uno puede tener en su interior con esto? Fíjate, yo conocí el coaching porque mi coach, Chencho, Alberto García, él se certificó, me empezó a dar sesiones, me pareció, porque el coaching no es terapia, sí. Es una sesión. Me empezó a dar coaching y me empezó a cambiar la vida. Es decir, el coaching es una teoría en donde por medio de preguntas y respuestas se te dan herramientas para que tú mismo busques tu camino y la solución a tus problemas, ¿no? Muy distinto a la terapia. Sí. Entonces, yo con él encontré un camino y hubo un momento dentro de todo lo que yo estaba haciendo en sesiones donde él me dijo, certifícate. Entonces estuve en línea en Coachville, una escuela catalana. Vinieron a América, a Ecuador, a certificar. Y yo me fui a Ecuador, estuve 10 días en Quito. Sí. Y ahí fue donde tomé la parte final de la certificación. Y me certifiqué y creé un poco la corriente del coaching artístico. Estuve dando coaching a algunos artistas, un poco con las herramientas que mi experiencia me brindaba para poder... Claro. Insisto, pero luego yo sentí con esas herramientas poderlos ayudar, ¿no? Sí. Yo sentí que ya no era suficiente, entonces dejé el coaching y me fui a terapia. Y yo tomo terapia de hace mucho tiempo. Creo que es importantísimo encontrar a alguien. Mira, yo soy, Katy, alguien que dice, el que navega solo, se hunde solo. Sí. Y es horrible. O sea, hundirte solo es horrible. Horrible. Por eso hoy está la situación como está, por eso hay tantos suicidios y tanto problema. La palabra de moda es la ansiedad. Sí. La palabra de moda es la depresión. Por supuesto. Todo el mundo es ansioso. Ahora todo el mundo es ansioso. Pero es que creo que lo que falta es comunicación. Sí. Y para mí la terapia es comunicación. Yo tomo terapia, mi amigo Fer Grediaga, uno de los actores de Roma, por cierto. Muy, muy amigo, director artístico de Universal. Platicando con él, me empezó a contar de su terapia, ¿no? Y dejé el coaching y me fui a terapia y ahora estoy junto con mi terapeuta, con mi psicólogo, viendo la psicología breve, todo lo que es la terapia de psicología breve. Estoy metidísimo en eso. El primer libro sí estuvo avalado tanto por mi psicólogo como por mi coach, porque tampoco me sentía como capacitado para tocar ciertos temas. En sí ya dejo de lado el coach y pongo al ser humano al frente. Tal cual. Que viene se llama La vida es cabrona, pero tú más. Es un libro divertido, práctico y funcional, ¿no? Muy con el arraigo que tenemos todos del cabrón en la cultura mexicana, ¿no? Por supuesto. O la cabrona. Y la verdad es que hoy en día soy un ser de terapia. O sea, yo sí creo que... Y además la recomiendo. No es que recomiende con tal o cual. Claro, no, el trabajo es el que... Eso es importantísimo. Mira, tu padre, o tú que me estás escuchando que eres padre, para llegar a ser lo que eres hoy en día,
el ser exitoso que eres, necesitaste ayuda. O sea, a lo largo de tu vida necesitaste escuela, capacitación, puestos, estructura. Así es el ser humano. El ser humano necesita ayuda. Sí. Y la terapia te la da. Y yo soy un convencido. Yo los sábados a las 11 de la mañana, Katy, Ahí estás. cafecito en mano, feliz. Sí. Cuando se puede presencial, hoy las herramientas tecnológicas te Maravilloso. permiten hacer Zoom y todo. Y soy muy contento y la recomiendo además. Claro, ¿y cómo utilizas también a la creatividad justo en esta situación? O sea, uno también es en esta mirada hacia el interior y en esta mirada cuando las cosas no salen como quieres. Mira, yo creo que una buena parte del éxito que tienen los que se atreven es porque las cosas no salieron como ellos quisieron la mayor parte del tiempo. La mayoría de las veces fracasaron. O sea, ¿cuántas cosas no debieron haber pasado para que los grandes de la música fueran los grandes de la música? Hablemos del que quieras, ¿eh? Sí. Hablemos de la vida de un Pedro Infante, hablemos de la vida de un Juan Gabriel, hablemos de la vida de un Joan Sebastián, del que quieras, ¿eh? Vicente Sí, Fernández. sí. O sea, uno ve el éxito y ve la cumbre, Sí, pero hay que analizar el camino, exacto. ¿no? Entonces, yo creo que los éxitos están basados en los aprendizajes que te dejan los hierros, los errores. Y soy un acostumbrado a fallar y a corregir. Es decir, yo creo que el nombre del juego es no caerte con un error, porque la mayoría de gente comete un error, falla, se equivoca, hasta en un divorcio, ¿eh? Sí, O sea, fallas en una relación y te sientes podrido. Cuando lo que tienes que hacer es hacer un análisis de qué pasó, cómo pasó, para que no te vuelva a pasar y seguir adelante. claro, ahora en ese análisis, cuando revisas, no escucho que señalas culpables. No, escucho y me parece muy valioso el que en tu vida, y un poco creo que esa es la invitación, hagamos el espacio al error con la reflexión, ¿no? Como esa combinación. Y justo lo que escucho es en esta reflexión, esta mirada creativa, porque no es una mirada, como te digo, que culpabiliza, que es lo que nos pasa muchísimas veces como seres humanos, como el otro hizo, como el otro generó, como soy víctima del otro. Y tú no estás ahí. ¿Cómo es justamente esta revisión que haces tú de un error? Mira, por ejemplo, otro de mis hijos, sí, me encanta esta relación que tengo con mis hijos, ya están grandes todos, ¿no? El más chico se dedica a la música. Entonces, pobre, empieza su carrera y sale la pandemia. O sea, llevamos un proyectazo donde estaba tocando en los metros, en los cafés, en los comedores de la Roma, y iba muy bien el proyecto y ¡pum!, cae la pandemia, ¿no? Entonces se viene abajo y hablo con él y le digo, mire, esto es paciencia. La vida es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. O sea, la vida de la paciencia es el nombre. Y al final remato porque me decía que se sentía temeroso e inseguro. Entonces le decía que yo creo tanto en ti que si necesitas seguridad, dime que yo te presto. Qué increíble ¿No? frase. Entonces, y ya con eso él quedó como muy empoderado. Y yo le dije, mira, vamos juntos. Si fallamos, fallamos juntos, ¿no? O sea, no falla solo, fallo yo. Y vamos a... Y mira, eso logró que sigamos intentándolo. Y ahí estamos todavía en la batalla. La verdad es que yo creo que esa comunicación, esa corresponsabilidad que debes tener en los proyectos con tus hijos o con tu esposa, Claro. ¿no? Es no encontrar culpables, es hacer equipo para ir juntos. Hablaba con una muy buena amiga. Su esposo estuvo 48 días en 2 hospitales por el COVID, ¿no? Sí. Y imagínate, después de 48 días, le acaban de dar una segunda incapacidad de 6 meses porque sus pulmones quedaron muy mal, ¿no? Entonces va a durar como año y medio de terapia y de no poder trabajar. Imagínate psicológicamente cómo está, ¿no? Claro. Y lo primero que se hace es buscar culpables. O sea, ¿quién me contagió? ¿No? O sea... Y de inmediato empiezas a hacer un análisis de tu vida para ver quién te contagió. Y yo lo que creo es que, yo le decía, estamos en una pandemia. Sí. Justo la pandemia es así. Está involucrado todo el mundo todo el tiempo. O sea, no hay que buscar culpables, ¿no? Claro. Hay que buscar soluciones para seguir adelante. Porque tú no sabes si lo que está buscando es un culpable de cosas que no puede hacer en su vida, que no tienen nada que hacer con el COVID. Sí. Y
de verdad, todo este tema también de la codependencia, lo que acaban de escuchar, o sea, esto que nos acabas de regalar, Jessy, el antídoto en contra de la codependencia, nos lo acaba de regalar Jessy con esto que nos estás diciendo, porque la diferencia en la codependencia es cómo, o sea, todo mundo tiene el control de mi vida menos yo. Y justo nos estás dando, la otra opción es tú contigo, olvídate la culpa, o sea, esta capacidad de soltar eso te libera, te hace sentir mucho más libre de equipaje. Sí, claro. Y yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo soy un facilitador. O sea, me encanta esto de hacer la cosa fácil, ¿no? O sea, hay un problema, como, por ejemplo, cuando pasaba algo en casa, ¿no? Uno de mis hijos se abría la frente, ¿no? O se quemaba la mano, se quemó la mano, ¿no? Entonces yo no jugaba con el café o que el limón, no, vamos al hospital. O sea, la solución inmediata, rápido, ¿qué hacemos? Vamos, ¡pum! Urgencias, ¿no? Y ahí te van a tratar y ahí te van a, oye, que se abrió, que pónganle, no sé qué. No, vamos al hospital, urgencias, rápido. O sea, tratar de darle salida inmediata, ¿no? Oye, tengo un problema, ¿cuál es la solución? No, ¿cuál es el problema? Sí. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo seguimos? No, pues que me falta, dale, vamos a hacerlo. Ya, vamos a hacerlo. Sé que muchas veces fallas, por supuesto que sufres, por supuesto que te equivocas, pero si te concentras en el problema, no en la solución, entonces la codependencia crece y entonces todo el mundo es responsable, Sí. menos tú. Claro, y la parte emocionalmente, porque en uno te quedas anclado con todo el coraje, enojo, culpa, dolor, etcétera. Y lo que justamente sucede cuando actuamos como tú nos describes es que también te sientes más ligerito emocionalmente, o sea, te mueves en un espacio mucho más de esperanza, de optimismo, de confianza, ¿no? Y esto pues te sale natural, pero Sí. si lo viéramos en cámara lenta, ¿cuáles son esos pasitos que te llevan ahí? Fíjate, por ejemplo, en la creatividad, ¿no? Sí. La creatividad es así. O sea, son más los que te van a decir que no se puede, que es una idea absurda, que estás mal, que es muchos más que te van a cerrar puertas que los que te las van a abrir. Sí. Muchos más. Haz de cuenta, tienes una idea, se la cuentas a tu mamá. Estás loca. Pum. Eso no significa que se cerró una puerta. Sí. Significa que recibiste una opinión de una persona. Vas a contársela a 15 y te van a decir los 15 que estás mal. Imagínate lo que cuesta subir a un artista al World Trade Center, traer a este cuate, Camilo querido, que lo quiero mucho, que viniera, convencer a su compañía. Todo el mundo decía, güey, hazlo abajo, cabrón. Sí. Hazlo con alguien de aquí. O sea, ¿para qué? Y entonces tú tienes que ir justificando el porqué, convenciendo para poder hacer realidad las cosas. Y así es la creatividad. Sí. Justo así es la creatividad. Hay más gente que te va a querer bloquear, limitar, ¿no? Que los que te van a impulsar a que hagas realidad lo que tú quieres. Tal cual. ¿Qué tanto? Porque justo a veces la contraparte del miedo es la creatividad. O sea, ¿qué tanto te permites estar en el miedo para después moverte en la creatividad? Sabes que yo soy... así como me ves, soy bien inseguro. Porque todos somos inseguros. O claro. sea, todos tenemos un nivel de inseguridad bárbaro. Claro, ¿no? yo siempre corrijo porque, a ver, todos sentimos inseguridad. Todos sentimos inseguridad. ¿No? Porque la sientes, pero no eres inseguro. O sea, sabes, eres un domador de la inseguridad. Soy un domador de una gran inseguridad. Es más, gracias. Me encantó. Y eso me lleva a tener mucho cuidado de amarrar todos los hilos para que nada se zafe cuando voy a salir adelante. Exacto, y fíjate, eso es justo la respuesta de qué hacer con el miedo. O sea, el miedo te trae un mensaje de inseguridad porque hay algo que pueda no salir bien. Y tú lo que haces es, tomas el mensaje del miedo, haces esto que nos estabas describiendo y uno así es como sale del miedo. Y voy para acá y viendo aquí, y oye, entonces esto va a fallar, lo ajusto aquí, oye, para acá, lo ajusto acá. Oye, es que fíjate que si traemos a la prensa puede que nos tiren, no la traigamos, ¿no? Yo hago un boletín. Oye, que si esto... Entonces, o sea, voy amarrando todo, claro, para que salga. Por ejemplo, uno de mis sueños que creo que se hizo realidad es que cuando ojearas este libro y lo abrieras, te dejara algo. Sí. O sea, solo por ojearlo. Sí. ¿No? Entonces, haz de cuenta. Aquí te digo,
No traigo lentes. Pero, mira, por ejemplo, lo abrí, ser optimista. Sí, tal cual. Ahí está. De 5 Yo no- además puntos, ¿no? Sí. Que nos regalas. Pero donde lo abriste, se abrió Sí. en ser optimista. Exacto. Y perdón que no lo lea, pero no traigo lentes. Sí, pero yo sí les digo que lo que nos comparte son un par de tips que son los que te ayudan para salir y nos habla de vivir más ligero, de rodearse de personas que son importantes para uno, de ocupar el tiempo en cosas valiosas, de ser optimistas y de cuidar la vida propia. Entonces, imagínense, ese es nada más así. Que es un ejercicio que yo hice mucho. Antes de sacarlo, lo ojeaba y leía. Y luego cuando no ponía en tela de juicio, porque no... creo que los libros tienen que cumplir mucho esa función. Siempre. Una vez que los lees y te dejan algo, después tienes solo que ojearlos. Sí. No tienes que volver a releerlos. Yo sí soy de los que rayan los libros. Sí. Sí los soy, o sea, y los rayo bien y les pongo anotaciones y o sea, yo trabajo con Sí, los libros. 100%. Y no tengo miedo a decirlo porque hay quien te se ofende y que no, yo Sí, sí no, yo los también los doblo. rayo, y sí. Yo los rayo, los subrayo, les recorto. O sea, yo hago lo que tengan que hacer porque para mí el libro es un instrumento de trabajo, ¿no? Entonces yo nunca, siempre incluso cuando me los prestan, sí les digo, oye, Sí. voy a cuidarlo muchísimo, pero puede ser que se me vaya. Entonces, ya cuando me los prestan, sí los cuido verdaderamente, porque sé que pueden representar una joya para quien me lo está prestando. Claro. Pero sí, yo así soy. Y así fue como creé este libro, o sea, con la necesidad de darle algo a la gente, aún hojeándolo. Por supuesto, y uno de los puntos que me parece también muy valioso es cuando hablas de esta parte de crear comunidad y de dejar algo para tu comunidad. Eso es algo que tú haces, ¿no? Y me imagino que es en tu familia, o sea, esta parte como del sentido de dejar esta huella, ¿no? ¿Cómo, o sea, cuándo encuentras tú lo importante de esto? Sabes que es reflexionar en torno a lo vital que es trascender. Sí. Y eso invito igual de nuevo, o sea, disto mucho de ser un papá que pueda dar consejos, o sea, pero sí creo que es bien importante dejar ese legado para tus hijos, o sea, que no solo respires, que trasciendas. Es decir, ¿qué acción voy a hacer para dejar un recuerdo? Un buen recuerdo, una sonrisa, para dejar un aprendizaje. No tienes que ser Guillermo del Toro, cabrón. Decididamente no tienes que ser Iñárritu, no tienes que ser un gran político ni un ideólogo. No, simplemente cómo en tu vida y a tu nivel vas a trascender para que en tu familia quede algo que sea o que genere un buen recuerdo, una añoranza, una lágrima, ¿no? Una sonrisa, una buena plática con una anécdota. Eso, Katy, marca la diferencia del solo respirar por respirar, es decir, estar ahí como un piano, solo que respira, ¿no? Sí. A poder trascender. Exacto. Y cuéntame un poco cómo con esta creatividad que tienes y con esta visión y el trabajo interior que llevas desarrollando durante mucho tiempo, ¿cómo has logrado acomodar la muerte, la partida de un ser querido? ¿Cómo haces con eso? Hijo, qué buen tema. Sabes que pues, yo siempre he tratado de ser como muy, con energía muy para adelante, ¿no? Sí. O sea, siempre llego y siempre sumo y siempre estoy. Y yo no sabía que el dolor de adentro, del alma, del recuerdo, más bien que generara un dolor, una pérdida, ¿no? Se murió mi padre el 19 de septiembre del 2009. Fue muy duro, pero pues, como me encargué ahí de todo, soy hijo único, ¿no? Sí. Pues, como que no. Pero el 24 de diciembre, el día de Navidad, yo estaba de viaje con mi familia, mi madre se había quedado en México, muere mi mamá, el 24 de diciembre, el mero día de Navidad. Y sí fue un dolor, híjole. No. El día de su muerte pues, fue regresarnos, ya sabes, yo asumí que Galloso iba a estar vacío, ¿no? Sí. No, hombre, está bueno. Navidad lleno, pero pudimos alcanzar ahí. Unos muy buenos amigos me echaron la mano para todo el trámite y todo. Llegué yo directo. Y una vez que la cremaron, el día de después, no, una soledad. Estaba acompañado, muy arropado. Sí, ese dolor interno. Y es brutal, o sea, cómo duele. O sea, el dolor de una pérdida de alguien que amas es impresionante. O sea, no magnifiqué
lo profundo que era hasta que lo sentí. Sí. Entonces lloré muchísimo, pero fíjate, fue un día de llanto, de Sí, tristeza, sí. de De hundido sentir. así. Me podías levantar del suelo. Sí. Pero al día siguiente dije, se acabó. Vamos a seguir. Yo he leído y escucho mucho a Gaby Pérez Islas, una tanatóloga Sí, de un sí, nivel impresionante, deberías de invitarla. Sí, sí, sí. Y entonces ella habla mucho de lo importante que es vital no tener un cadáver y dos muertos. Exactamente. ¿No? Ella dice que es fundamental asumir el rol, Claro. ¿no? Y quedarte con lo positivo, Sí. pero dejar ir, ¿no? Exacto, honrar. Honrar. Y me sirvió muchísimo. Yo la entrevisté, curiosamente, en el programa de radio. Sí. Yo hago entrevistas ahí. Y la entrevista me sirvió muchísimo. O sea, todo lo que contestaba, se lo contestaba al público. Sí, y tú lo ibas acomodando. Lo iba acomodando para mí. Y es una entrevista que en los dos libros la menciono. Bueno, en este nuevo, Sí. en este que tengo y el que viene. Y Gaby es impresionante. O sea, es una tanatóloga que es tanatóloga. Aquí Sí. voy. Es muerte, pues. O sea, sabe Sí. perfecto. Y consciente que no solo es de muerte, ¿no? La Por tanatología supuesto. tiene que ver con la separación, con el duelo, con todo esto. Claro. Pero yo lo que creo es que el nombre del juego en la muerte es, como dice Gaby, que no exista un cadáver y 5 o 3 muertos, Sí. y que todos honremos, celebremos lo que nos dejó y dejemos ir. Claro. Soltar. Y eso ahí es donde entra, porque si te fijas, bueno, claramente al ser un hombre sensible, pues te conectaste con el dolor, que además necesitamos sentir el dolor para poder permitirle salir de nuestro sistema, que fue lo que sucedió. Y después es donde vienen los recursos con los que tú cuentas para decir, ahora qué sigue, para dónde voy, y es nuevamente ese poder creativo que te permite seguir adelante. Y digamos que en uno de los momentos más difíciles, más duros de tu vida, lograste ver cómo se reactivaba esta capacidad en ti. Sí, no. Y yo fue un domingo, el lunes estaba trabajando, o sea, porque me dijeron, tómate unos días, y dije, no, claro que no, vámonos. Y a trabajar y todo el mundo, o sea, regresé a la vivir. familia, a la actividad, ¿no? Como Sí. todos estamos bien tristes, murió la abuela, pero vamos a escuelas o lo que venga. Papá, el fin de semana, oye, que el antro, váyanse, con cuidado, taca, taca, porque había que vivir, o sea, no. Creo que en esos casos se atora uno y se atora él que se está yendo también. Sí. Entonces hay que dejar que todo corra y fluya como el universo y Dios lo desee, ¿no? Exactamente, y como dices, honrando. Y Jessy, por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero me encantaría que compartas cómo es que el hacer comunidad, el cuidar tus relaciones, eres alguien muy querido por tu familia, tus amigos, el medio en general. O sea, ¿qué importancia le das a ese cuidado de tus relaciones? O sea, ¿cómo lo haces también? Yo, Katy, soy un convencido que la vida es relaciones. O sea, tú vives por las relaciones que vas haciendo a lo largo de los años. Y relacionarse es dar y recibir. O sea, no solo es pedir, es dar. Yo creo que los buenos amigos sí, efectivamente se pueden contar con la palma de una mano, pero las grandes relaciones que luego se convierten incluso hasta en familia, de esa familia que te da la vida y no la sangre, pueden estar en cualquier lado y en cualquier momento de tu vida. Yo soy un extraordinario, lo voy a decir coloquial, Sí. dador, es decir, Sí. me encanta dar para poder pedir a gusto, Sí, sí, ¿sabes? sí. Porque si soy alguien que nunca da, ¿no? Luego, ¿cómo pido? Sí, Me parece hasta injusto, ¿no? sí, sí, sí. Que hay gente que se pasa pide y pide y pide, cabrón, ¿no? Entonces me encanta entregarme, ¿no? A la buena, para luego pedir a la buena. Por supuesto. Y yo soy un convencido que cuando eres un buen dador, bueno, te bien dicho, ¿no? Exacto. Pero luego es bien complicado que alguien te dé un no. Cuando solo recibe de ti apoyo y sí. Y yo creo que las relaciones se fortalecen. Cuido mucho mi primer círculo, yo le llamo primer círculo. Sí. Esa gente que te rodea y en la que avanzas y con la que confías, ¿no?
las que te van a aventar el salvavidas, ¿no? Sí. Quitándose a veces el suyo. Creo que ese es el que yo conservo mucho, pero lo demás para mí es dar para recibir. Tal cual. Y eso lo ves desde tu relación de pareja, que es como desde donde formas tu familia, tus hijos, y así va creciendo tu entorno. Sí, claro, es desde el núcleo. De ahí empieza todo y de ahí se permea para todos lados. Buenísimo. Jessy, para cerrar, ¿qué nos podrías compartir para justo estas personas que están viviendo en temas de ansiedad, de depresión, en situaciones dolorosas? ¿Con qué ahora sí que nos dejas para que ahora sí que se lleven un gran tesoro, como ya lo fue toda esta conversación? Mira, creo que en un caso de ansiedad, en un caso de dolor extremo, de depresión, lo peor que puedes hacer es quedarte solo. O sea, eso es lo peor. Siempre, yo lo he dicho, siempre vas a encontrar a alguien que te escuche. Siempre. O sea, realmente te puedes sentir solo porque en tu casa no te escuchan, porque tus amigos no te quieren. Siempre va a haber alguien. Si puede ser la persona que está en la esquina vendiendo pepinos. Sí. Puede ser alguien que trabaje para el señor de enfrente arreglando el coche. O sea, siempre va a haber alguien que te ayude, siempre va a haber alguien que esté ahí contigo. Y lo peor es tratar de tragarte tú solo todo, porque no sabe nada bien la ansiedad y no sabe nada bien la soledad y la tristeza. No es una buena combinación. Y no se trata de irte, se trata de que te quedes compartiendo aquí todo lo bueno que tienes para darle a la vida. Y yo lo que les diría es, vean el producto del trabajo de una buena mamá. O sea, esto que vemos aquí, un equipo de padres seguramente fabulosos, pero un corazón de una mamá que dejó una huella traducida en un hombre con una gran confianza en sí mismo. Así que fue un regalo tu presencia. Gracias. Y pues ahora sí nada más, compártenos tus proyectos, el libro, no dejen de buscar sus libros, que material valiosísimo. Sí, estamos en la FIL este año. Justo ahí es donde lo presentamos. Vamos a estar en la FIL, que será mi tercera ocasión en la FIL. Buenísimo. Y luego, bueno, programa de radio que ahí está. Tengo un podcast dedicado a la música. Sí. También se llama Contenido Extra. Un programa de tele que pasa los fines de semana en MBS Televisión. Y pues básicamente las redes sociales. Ahí estoy, Jessy Cervantes. Un placer estar acá. Pues muchísimas gracias, por supuesto que sí. Espero que se lleven muchas herramientas porque repartió, que no me daba ni tiempo de decir todo lo que les estaba repartiendo. Yo les recuerdo todas mis redes, Katy C. de la Barca, para que se suscriban al canal, le den clic a la campanita y así sepan cada vez que aparece un nuevo video podcast. Jessy, un placer enorme haberte tenido aquí y nos vemos hasta la próxima.